La palabra de Dios está en Éxodo capítulo 5, versículo 8. Y recibimos a toda la gente que está del otro lado. Desde aquí, la capital del avivamiento matancero. Remanente santo, tu casa y hogar espiritual. A todos los que están aquí esta noche, que están todos desbordados a la vereda, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Dice así esta poderosa palabra, dice capítulo 5, versículo 8 del libro de Éxodo. Éxodo quiere decir salida. Quiere decir salida, pero no vamos a hablar del tema esta noche, sino de algo que tal vez no nos demos cuenta, pero que lamentablemente nos impide fluir, nos impide magnificar al Señor en nuestra vida, en nuestras decisiones. Y por ende nos vemos privados de un montón de beneficios que son para los hijos, que son para la iglesia del Señor, por no entender algunas cosas que están impregnadas dentro de la cultura de este mundo. Y por eso quiero compartir esta palabra. Lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así esta poderosa palabra, dice: y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Amén, amén y amén. Esta es tu palabra, por ella queremos ser revelados, madurados y llevados a un nuevo nivel de crecimiento y de gloria. Denle un aplauso fuerte, 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 fuerte. Bueno, ¿quiénes eran los que levantaban la voz y decían: vayamos a hacer sacrificios a nuestro Dios? Indudablemente era el pueblo de Dios. Era el pueblo que estaba oprimido en Egipto hacía ya 430 años. El que dice: les impondréis más carga, y que los trata de ociosos, es la voz de máxima autoridad de la nación. Es el faraón. Prácticamente estaba haciendo un edicto. Los edictos no se podían revocar, volver atrás. Y por eso que, así como Faraón dictó, así se hizo. El pueblo tuvo más cargas, tuvo más trabajo, tuvo más problemas, y cada vez se hizo más difícil ir a sacrificar y a servir a su Dios. Amados, Faraón supo imponer muy bien este circuito de la vida del pueblo israelita. Era un circuito que siempre pasaba por el mismo lugar. Hacía más de 430 años. ¿Cuál era el circuito? El circuito era que se despertaban a la mañana, iban de forma costumbrista a hacer sus labores, trabajar todo el día, vivir con lo justo y padeciendo lo que hacían porque no les gustaba hacer lo que hacían. Llegaban a su casa, muy poco disfrutaban sus familias, se volvían a acostar cansados, y así al otro día se levantaban y volvían a repetir todo ese circuito por un designio de Faraón. Amados, pero si hay algo que sostuvo emocional y espiritualmente a ese pueblo tantos siglos en medio de la esclavitud y de todo este circuito diabólico del cual no podían salir, ¿saben qué fue? Que podían, en los tiempos muy escasos que le quedaban,
ir a adorar y a sacrificar a su Dios. Era como una tangente que los sacaba a lo sobrenatural. Ellos, sin ese acto espiritual o esa actividad espiritual que tenían constantemente, ese renuevo, jamás hubieran soportado semejante vejación y castigo como el que estaban viviendo. Pero ¿qué sucedió? Faraón los trató de ociosos porque amaban a Dios y les puso más cargas. Ahora, yo digo, ¿no? Cuando nosotros recibimos más cargas, más presiones, teníamos un dicho nosotros cuando practicamos artes marciales. Decíamos, pegá, 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 porque el dolor no te deja pensar. Entonces vos pegabas y el tipo se quería cubrir, pero que le dolía tanto que se descubría. Una cosa así. Porque las cargas lo que hacen que vos te enfoques en la carga. Y una carga te termina haciendo una alteración de prioridades. Hasta ese momento tranquilamente se podía decir que toda la actividad que los esclavos tenían, valga la redundancia, como esclavos, estaba relegado a un segundo plano, porque ellos amaban a Dios y el sacrificio a Dios y todo lo que hacían, lo hacían de buena gana y buena voluntad. Pero Satanás, tipo del diablo, del infierno, de una cultura divorciada de Dios, cuando vio que ellos adoraban a ese Dios, les impuso más carga y no tardó mucho tiempo que esas prioridades se empezaron a alterar. Y cuando las prioridades se empiezan a alterar, después se empiezan a alterar las conductas. Y por eso que, hablando de lo que es una prioridad es una necesidad o un deseo o una obligación que yo considero de suma importancia, de primer orden. Es lo más importante que tengo que hacer. En aquellos días la prioridad era sacrificar a Dios, pero pronto se transformó esa prioridad en ir a laburar, a hacer ladrillo, ladrillo, ladrillo más ladrillo. Estaba en el cansancio. Las prioridades se alteraron. Les suelto algo profético. Cuando vos tenés prioridades que las tenés que realizar, porque para vos son una prioridad, es de primera importancia, no sé cuál puede ser, estudiar, trabajar, ir al gimnasio, servir a Dios, podría ser servir a Dios, pero cuando esa prioridad que vos la haces porque sabés que la tenés que hacer, porque es una prioridad, porque es importante, porque inclusive la disfrutás y te gusta hacerla, todas las otras responsabilidades que vos tenés que no son de tu prioridad, muchas veces, y yo no diría, esto lo diría de forma axiomática, se transforman en un martirio. Porque a vos te gusta ir al gimnasio, te gusta salir a correr, andar en bicicleta, salir con tus amigos, pero tengo que ir a trabajar también. Y muchas veces las prioridades no son de nuestro agrado, de nuestro deseo, pero por una cuestión de necesidad las tenemos que hacer. Escucha, el pueblo israelita, sin su voluntad, sin su predisposición, esto se le impuso Faraón. Y terminaron siendo después, dedicando su vida, prácticamente no les quedaba tiempo, porque ¿cuál fue el designio de Faraón? Metele más cargas. Porque si vos le metés más cargas, ellos van a estar impedidos de ir a sacrificar a su Dios. Escuche, nosotros fuimos llamados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Primera de Pedro 2:5 dice que nosotros somos, la iglesia fue llamada en este tiempo a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. O sea, hay cosas que a nosotros tal vez no nos agradan tanto o no nos nacen así, pero que cuando entendemos que en Cristo y por el conocimiento de Cristo, que Él fue el primero que hizo el sacrificio, nosotros hacemos sacrificios, hermano, también estamos llamados y destinados a hacerlos en la tierra. Sacrificios como
Ayunar, por ejemplo. Orar. ¿A quién le gusta? Y hablaba a nadie. No, me voy a levantar, voy a hacer 3 horas de oración. No. Ayunar y no te duele. Tal vez hoy congregar yo me quería estar. Pero eso, ¿por qué? Porque dice que son sacrificios agradables. ¿Y nosotros a quién queremos agradar? A Dios. Son agradables a Dios y queremos agradar a Dios. Hermanos, pero sin embargo, la historia se vuelve a repetir. Porque así como en la antigüedad hubo un edicto faraónico para que el pueblo de Dios dejara de adorar y de servir a Dios, escuche, ¿sabe cuál es el final? Cristianos raquíticos, espiritualmente hablando, débiles, carnales, tentados por todos los costados. Y lo más triste, con las prioridades alteradas. Cántese gloria a Dios. Ya no es prioridad Dios. Ahora es prioridad todas las responsabilidades y las cargas que asumí, voluntaria o involuntariamente, pero que me sacan del centro de la escena. El pueblo estaba lleno de Dios, soportó 430 años y le voy a decir varios textos. Clamaron a Jehová y clamaron a Jehová. Los anoté los textos acá en Éxodo 2, 23, 24, en Éxodo 3. Clamaron a Jehová. Eso quiere decir que era un pueblo de fe, porque usted no le clama al prestamista, le clama a Jehová, ¿o no? Por eso era un pueblo con esperanza, querían ser libres. O sea, hasta ese momento ellos estaban llenos de Dios, pero cuando se alteró esto, hermano, el ir a sacrificar para Dios era un problema. Levanten la mano conmigo y digan, menos mal que yo estoy afuera de eso. El ir a congregarse era un problema. El servir a Dios, el sembrar, el hacer sacrificios agradables era un problema. Siempre había algo más importante. Escuchen, el sistema faraónico hoy está operando en el mundo del mismo modo que lo hizo en la antigüedad, con distinta ropa, con distinto maquillaje, pero con el mismo fin. Con el mismo fin. Generar hombres y mujeres que tengan toda la apariencia de cristiano, pero que por dentro estén lejos de serlo. Generar hombres que por fuera estén con toda la apariencia de estar empoderados, gozosos, llenos de la presencia del Espíritu, pero que por dentro sea mucha cáscara y pocas nueces. Que el diablo pasa con solamente una propuesta de las más diminutas y se va atrás del diablo. Que cuando tiene que elegir entre Dios o las otras tipos de responsabilidades, se pone a pensar y se rasca la cabeza. Hoy predicaba, ¿no? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre 2 caminos? Le decía el pueblo, ¿hasta cuándo tanto les cuesta elegir a un Dios que cuando te vas de este cuerpo te vas a tener que ir con Él? ¿Tanto te cuesta darle tu tiempo, tu día, tu horario, tu familia, tu salud, tu juventud o tu casa? Si hoy te viene a pedir el alma, ¿qué le vas a decir? No, lo que pasa es que yo que agarré las cargas que me tiró Faraón. ¿Cómo se incluye? Hermanos, el yugo faraónico está instalado en nuestra sociedad. Una sociedad competitiva y consumista, que a través de filosofías huecas y sutilezas muchas veces se pone en el medio entre nosotros y nuestro Dios. Y nos paraliza como cristianos, nos desenfoca, nos hace alterar las prioridades y por ende los valores, las conductas, todo lo que hacemos en el día. Y si nos queda algo de tiempo, y bueno, y por ahí de muy mala gana, pero me voy a acercar a hacer un sacrificio a Dios. Escuche, usted no fue llamado a vivir de ese modo. Usted fue llamado a ser libre de los yugos faraónicos de este sistema, de este mundo corrupto, para vivir en la libertad en Cristo, en una vida de fe, en una vida empoderada, real. Y usted lo va a ver los próximos días. Lo va a ver. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios.
¿Cuánto es en gloria a Dios? Mire, no me quiero quedar acá. Esta es una introducción nada más. Bueno, tres cosas fundamentales. Escuche, el yugo faraónico hoy se manifiesta a través de una ideología que está impregnada en la cultura. ¿Sabe cómo se llama? El materialismo. El materialismo. La Biblia va a hablar mucho de esto, ¿no? Pero ¿qué es el materialismo? Es una ideología, una doctrina, una filosofía, llamémoslo como quiera, muy complicado de explicarlo, muy complicado filosóficamente, pero lo voy a decir en términos sencillos para que podamos hoy bajarlo acá. Es una filosofía que enseña en términos muy generales que la felicidad está en poseer cosas, en tener y tener. Para que se entienda. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13 versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos, hermanos, un tipo de un yugo faraónico. Fíjese el Señor hablando de esto. Sembró la palabra, la recibió con gozo, pero crecieron los espinos y la empezaron a ahogar. Y lo dice claro, ¿no? ¿Cuáles son los espinos? Dice, el afán de este siglo, toda la opulencia, todo el brillo, todo lo que te ofrece este mundo, ¿no? Dice, y el engaño de las riquezas, detrás de las riquezas siempre está este engaño. No hay felicidad cuando vos tenés algo y vas por más, y es algo que nunca se sacia. Si hay algo que hace infructuosa la palabra en la vida de un varón o de una mujer, es estar con esta filosofía en su vida, un yugo faraónico invisible, imperceptible, pero que lo conduce y lo enfoca y lo hace trabajar en pro de eso. Yo puse aquí lo que hace esta filosofía, este yugo faraónico, es hacer gente que tiene una conexión tóxica con el dinero y con los bienes, tóxica, que le hace mal. Siempre decimos, el dinero puede ser un gran siervo, pero un mal amo. Si vos tenés la cabeza centrada en la palabra de Dios y vos tenés un dinero, vos decís, yo sé lo que voy a hacer, lo voy a ahorrar, lo voy a invertir en un negocio, lo voy a prestar, lo voy a sembrar, voy a comprar algo que edifique, una Biblia o algo que tenga que ver con las cosas de Dios. O sea, cuando vos sos el amo y Él es el siervo, vos sos dueño de lo que haces con tu dinero o con tus bienes. No así cuando el amo es Él. Porque Él te domina los pensamientos, Él domina tus actos, Él te dice dónde lo vas a gastar. Y por eso que yo puse acá, que devuelve este tipo de gente, entre otras cosas, es desesperada por el dinero, hermanos. Desesperada, puede vender su cristianismo, su ministerio, sus valores cristianos, porque a veces lo está viendo uno que es mundano y dice, che, pero tú no vas a la iglesia. Porque con tal de hacer guita, es capaz de vender a la madre. ¿Cuál es la gloria? Hermano, con tal de hacer guita, ¿qué hay para hacer? No sé, vamos a hacer lotería, bingo virtual. Vamos a vender. Fíjese la mala conexión con el dinero que pervierte mis convicciones y mi condición de hijo de Dios, de israelita. Hay otros, me tienen loco con el tema del iris. Me tienen del iris, me llaman con el iris. ¿Y qué hacemos? Y que el iris es bíblico y que venden el iris, como si sacan lo escanean. No sé si saben que hay una corriente que está viniendo, escanean el iris, no sé, para inteligencia artificial, no sé qué curro hay, y les pagan. Una moneda, no sé, 50.000 pesos. ¿Qué te compras? 3 cocas y 1 kilo asado. No es mucho, 50, 70 lucas, no sé si están dando ahora.
Ahora ya sabe que le contesto. Me dice, ¿el IRI es bíblico? No. No es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente y no con la venta de tu IRI, le digo. En la plaza Señor. Desesperado el tipo, no sabe dónde currar. Yugos faraónicos que nos dominan, nos hacen ver las cosas de un modo equivocado, nos hacen esclavos. Escuche, un consumo indiscriminado. Aquel que tiene una conexión tóxica con el dinero es alguien que es un gastador compulsivo. No puede tener dinero en su bolsillo. Se le va, ve algo y dice, uy, y la tarjeta. Y yo conozco gente que hasta no tienen más fondo y dice, uy, préstame tu tarjeta. Compulsivo. Al punto que después se empiezan a endeudar. Y sacan a uno y después para pagarle a este le saca al otro. Y después viene este y después le saca a otro para pagarle a este. Y es un circo. Y el diablo los tortura. Satanás, a través del materialismo, este yugo faraónico los enferma. ¿Para qué vas a sacar, dice, la cama debajo tuyo? Dice, ¿no? Como diciendo cuando habla de las deudas, el Señor, como diciendo, no vas a tener nunca más paz. Escuche, mala conexión con el dinero. Yo tengo acá, ¿no? El consumo indiscriminado no puede parar. Escuche, todo el mundo está preparado para meterte en tu corazón, iglesia, y sacarte algo de forma involuntaria. Todo está diseñado. Viene elaborado desde los grandes cráneos del mundo, universidades, para seducirte en tus sentidos, para crearte una necesidad que no tenés, para que vos sientas que la necesitas y decir, si yo lo tengo voy a ser más feliz. Hasta que no me lo compre, no pago. Sos capaz, no sé, de vender a tu mamá para ir a comprarte algo que te hicieron creer que es vital para tu vida, que cuando abrí el paquete se te pasó la emoción y decís, ¿para qué lo compré? 5 años de deuda metido ahora. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gastadores compulsivos, problemas, escuche, problemas para generar recursos. Alguien que tiene conexión tóxica con el dinero es alguien que también va a creer que esa felicidad está detrás de lo material y va a dejar su vida para poder lograrlo, pero de la forma equivocada, porque va a tener una suerte de pensamiento mágico. Hay gente que cree que los grandes proyectos, las grandes empresas, los grandes ricos de la tierra, un día se levantaron, eran pobres y caminaban por la vida y encontraron un billete de lotería y lo encontraron afuera y se sacaron la lotería y se hicieron millonarios. Escucha, el pensamiento mágico muchas veces es una realidad de muchos hijos de Dios bajo el yugo faraónico que creen que sin esfuerzo, sin disciplina, sin trabajo, sin abnegación, llegarán algún día a algo. Escuche, la palabra profética cuando se suelta de un altar, cuando el Espíritu Santo habla a alguien, siempre hay dos actores, el poder de Dios y la palabra sobre uno, y uno que empieza a hacer trabajar esa palabra. No funciona solamente recibiendo una palabra de forma pasiva, inocente, ilusoria, fantasiosa. Yo vengo de un evangelio, hermanos, donde había gente que no tenía ni para comer. Y se ponía en la mesa y ponía un plato y decía, Señor, alguien me va a traer para comer, alguien me va a traer para comer. Y el vecino pasaba y golpeaba y decía, che, mira, me sobró la empanada. Dijo, Dios me mandó una empanada. Yo digo, ¿por qué no se levantaba el tipo a buscar laburo? ¿Por qué? Porque tenemos esa conexión tóxica con los bienes. Porque nos tomamos del Antiguo Testamento cuando el maná venía del cielo y no había que hacer nada. Escuchen, las cosas en Dios, por más que son sobrenaturales, no son mágicas. Dios no es mago ni místico. Dios es sobrenatural. Y la mística que se produce dentro nuestro cuando tenemos el encuentro con Él, pero no porque Él quiere hacernos místicos, sino concretos y prácticos. Y Él manda a que te esfuerces y seas valiente, porque vas a tener que cruzar a este pueblo al otro lado, y Dios te va a dar las condiciones, la capacidad, te va a dar la palabra, la guía, pero el que tiene que salir a cruzarlo sos vos. ¡Aleluya! Un aplauso fuerte.
Póntese gloria a Dios. Una conexión tóxica con los bienes materiales, con el dinero. El materialismo, yugo faraónico, está metido en estas sociedades. Y por eso, hermanos, que muchos en esa conexión tóxica son avaros. La avaricia es el deseo exagerado de tener, de amarrocar. Y es un deseo que no se sacia nunca. Uno puede tener millones de dólares abajo de un colchón y comer lo justo y necesario y no le da al hermano o al pariente porque es avaro, es codicioso y quiere más y más y más, y eso no se sacia. Eso produce muchas veces hijos de Dios que son felices, disfrutan del Espíritu, hablan en lengua y dan vuelta carnero en el aire, pero que cuando viene la hora de la ofrenda o del diezmo, hermanos, parece que le empieza a crujir las tripas. Son esos que salen de acá y empiezan a buscar en YouTube, en Google, todos aquellos resentidos con la palabra de Dios que tienen este problema. La avaricia, el no querer dar, que buscan textos bíblicos y cosas para justificar el por qué no hay que darle a Dios. Escuche, de la plaza, Señor. Entonces se identifican como los que piensan. Buscan gente que les diga, les apruebe lo que ellos piensan. Escucha, si en la Biblia vos buscás, aquel te pegó un gomerazo y vos vas a la Biblia y decís, a ver dónde está, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, mirá lo que dice la Biblia. Va y se lo devolvés. Pero por eso, algo que lo saca del contexto, eso no quiere decir que la Biblia diga que tenés que ir ojo por ojo, diente por diente. O la Biblia que agarre unos textos disparados de cualquier lugar y que justifique por qué no le tenés que dar a Dios. Que la gracia, que la ley, que la gracia, que Abraham diezmó una vez y una vez. ¿Cómo sabes que diezmó una vez? Amigo, si alguien está viendo usted, ¿cómo sabes que Abraham diezmó una vez? Y acá me levanto contra cualquier teólogo y doctor y lo que quiera. ¿Cómo sabes que diezmó una vez Abraham? La Biblia dice que diezmó una vez, pero algunas cosas no son literales. Pasa de largo el Señor porque puede ser en el caso de una costumbre que tenía y lo pasa como por alto. Como dirá, entró el pastor y entró al baño. Entró al baño y escribió eso y pasó. Y una vez que fue al baño. Porque era una vez. Fíjense la mala conexión como hace que la gente altere sus valores, sus prioridades, quede atado y no pueda disfrutar de la libertad que te da Cristo de los yugos faraónicos. Dios te llamó a hacer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y si hay un yugo faraónico que hoy te está teniendo atado o atada, Él lo quebrará, Él lo quebrará, Él lo romperá, Él lo partirá, Él te dejará libre. Entonces, gloria a Dios. Levante las manos conmigo y diga, voy a empezar a agradar a Dios y a dar, como dice la Biblia, abundante y generosamente, con gozo, como con conciencia de a quién se lo estoy dando, a quién se lo estoy ofrendando. Todo lo que damos tiene retribución justa, amados. Siembra, cosecha. La filosofía lo dijo causa y efecto en su momento. Pero vamos, el segundo yugo faraónico, lo tengo acá, vamos rápido. Digan conmigo, el sensualismo. El sensualismo está acá. Está metido en la cultura, se metió en nuestros huesos. El sensualismo es una doctrina, una enseñanza, una filosofía que está metida en las culturas, que tiene que ver con que a la vida hay que juzgarla y regirse en esta vida por lo que sentimos, las sensaciones. Las sensaciones. Fíjese
que Judas 1:19 dice que los sensuales siempre hacen división y no tienen al Espíritu. Ahí si ponen un juego, no tienen al Espíritu. El sensual, hermanos, es alguien que deja rienda suelta a sus sentimientos, sus emociones, sus pasiones, desordenadas, sin dirección, sin rieles, y que no tiene la autoridad del Espíritu, no tiene el Espíritu. Y por eso que esto que se ha enseñado filosóficamente y que muchas veces lo tomamos como una verdad, el sensualismo es atacado en la Biblia. El profeta Jeremías supo decir: maldito el hombre que confía en el hombre. Estaba hablando de su hombre interior, estaba hablando de sus sentimientos, que puso en su brazo su confianza. Y termina diciendo que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Perverso es, engañoso los sentimientos. No podemos regir una vida que fuimos llamados a vivir espiritualmente, guiados por lo que sentimos, porque vamos a vivir engañados. Decía que tenés al lado: detrás de tus sensaciones y sentimientos hay otra realidad. Una realidad intangible, intangente, no la ves, pero está ahí. Es la verdad que el infierno fue derrocado y hay un Cristo vivo. Y una vez más te da la oportunidad de que vivas una vida en el Espíritu y no atado a los sentimientos y a las sensaciones, que vivas empoderado y empoderada, guiado y con la autoridad de Él, porque de la única forma que podrás ser libre del yugo faraónico es que creas que fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable, que no sos llamado a vivir de las sensaciones, sino a vivir una vida empoderada por Él, por su presencia, por su Espíritu Santo y por su palabra. Si Él está con vos, ¿quién va a poder derrocarte? Cuando dice gloria a Dios. Escuche, el tema de lo sensual es que el pueblo de Dios empezó a priorizar el yugo. Se le cambiaron las prioridades. Todo era sensación. Y el sensualismo, esta filosofía, devuelve gente que solo sacrifica a Dios y sirve a Dios si siente. Mira qué sencillo que es. Si siente. Y como, escuche, los designios de la carne, que son los sentimientos, no pueden agradar a Dios ni sujetarse, ni tampoco quieren. Entonces, generalmente, el que vive un cristianismo sensual, los que no tienen al Espíritu, todo lo filtran y lo miden y lo viven y lo hacen si lo sienten. Y si no lo sienten y no lo hacen. Por eso que es muy difícil contar con un sensual cuando estamos viviendo en tiempos de proceso, en tiempos de lucha, porque los tiempos de lucha ameritan que uno se afirme en las convicciones internas que tiene espirituales. Le crea a un Cristo que no lo vio resucitado, pero creyó que el Cristo vive. Crea que carga al poder del Espíritu Santo de la unción y se mantenga firme en la fe y pase el proceso y pueda así experimentar la victoria. Pero es muy difícil con un sensual, porque los procesos no son agradables. No brota en nuestro corazón pasar procesos. Es más, si nos dieran la oportunidad y nos preguntarían: ¿querés ser procesado o querés pasar por esta vida sin ni un proceso, ni un sufrimiento de dolor? Y nosotros escogeríamos y no sufrir. Hasta Jesús mismo en Getsemaní, Él dijo: Padre, tú puedes hacer todas las cosas. Para ti todas son posibles. Si puedes hacer que de mí pueda obviar este trago amargo, hazlo, pero no sea como yo quiero, sea tu voluntad. Él fue procesado. No vivió la sensualidad. No se guió por lo que sentía o los sentimientos. Él estaba afirmado en que había un propósito, un designio de guerra, de coraje. Había que pasar por ese proceso. Había que pasar por esa cruz. Y ministro, alguien que por ahí está aquí
y está abrazado por los sentimientos hoy. Temores, dudas, confusión, todo sentimiento. Inconducta que ha practicado y que ahora le está trayendo cargo la conciencia del Espíritu Santo porque se siente que hay cena que compartir y dice: yo estoy indigno, yo no puedo compartir la cena con lo que hice. La Biblia dice que algunos se murieron por haber compartido así. ¿Y yo qué hago ahora? Esos son tus sentimientos. Dios te está dando la oportunidad de ser libre, de renunciar a esa clase de vida, de temores, sentimientos de fracaso, incompetencia, complejo de inferioridad, culpa, todos los errores que cometiste, porque Él sepulta los pecados en el fondo del mar y no se acuerda más. Si salís de una vida de sensualidad, te arrepentís de corazón y empezás a ponerte en las manos de Él para vivir una vida en el Espíritu. ¡Le fuerte el aplauso! Los sensuales comprometen las obligaciones, las confunden con los deseos. Porque las obligaciones muchas veces no son de nuestro agrado. Hoy nosotros estamos haciendo una reunión de líderes a las 10 de la mañana, a las 9. ¿Sabes que el Espíritu Santo me habla? Me dice: ¿sabes que algunos te tienen ahí en la heladera y te tiran dardo? El líder, ¿no? Tenés que ir a las 10 de la mañana a la iglesia. Es como si lo mandás al infierno. Pero es una obligación. ¿Qué hace el sensual? No deseo. No me sale. No siento. Escuchen, la raíz de todos los males de esta tierra es por la sensualidad, lo que siento. Muchas familias se destruyen porque el marido ya no siente por la esposa. Hoy le hablaba el pastor a su modo, ¿no? Otro estilo. No siento, no me nace, no sé qué me pasó. Entonces lo que hago cuando vivo una vida de sensualidad, salgo de los compromisos que tuve y tengo que asumir delante de Dios y delante de los hombres. Escuchen, mis amados, el Señor no nos llamó a vivir una vida por sentimientos, ni a abandonar compromisos que tenemos asumidos y que nos van a promover a crecimiento. Sí o sí, a desarrollo. Todo compromiso asumido y cumplido, hermano, es promoción. Si usted se compromete y desaparece porque no sintió, usted tiene un problema. Hay mucha gente en la cárcel. ¿Por qué? Porque sintió ira, bronca y celo y mató a alguien. Hay otros que sintieron salir a robar y fueron. Hay otros que sintieron ir a pegarle a alguien y fueron y le pegaron. Qué bueno que usted hoy, si está escuchando esta palabra y se siente esclavo de este yugo faraónico, de los sensuales, de los sentimentales y las sensaciones, de acá se va a ir libre. Ninguna pasión desordenada ni algún sentimiento de ira, bronca, rebelión, temor, pánico, lo que sea, lo va a dominar más y usted va a vivir una vida empoderada por el Espíritu. Cuando usted dice sí, va a ser sí, aunque le duela, aunque no quiera, aunque no sienta, porque usted sabe que después que usted cumple, Dios cumple. Usted cuando cumple, Dios paga. Cuando usted cumple, Dios lo recompensa. Cuando usted cumple, Dios lo promueve. Gracias, Señor. Hoy muchos están acá porque no sintieron, pero los trajo el esposo. O los trajo la esposa. ¿Cuál es el que lo digo? Escuchen, los sensuales es terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces son hipersensibles, hermano. Sienten lo peor. Hiper, mega, ultra y magna y cuántas cosas. Heridos. Son heridos por naturaleza. Vinieron heridos al mundo, pasarán por este mundo heridos y jamás saldrán de ese circuito de heridas, porque son hipersensibles. Son gente que no aprendió a perdonar, no madura, y que en todo momento siente que lo están hiriendo por algo. ¿Sabe? Porque muchos se cambian de iglesia porque se sintió herido, porque alguien lo lastimó, porque se siente el último orejón del tarro. Y esto no lo digo peyorativamente, puede ser que alguien lo sienta acá y yo no justifico las heridas, nadie justifica las heridas, porque a todos nos han lastimado, pero hay un momento que uno tiene que parar. No puedo vivir errante como pueblo israelita de un lado para otro porque me vienen acá, me vienen allá, me vienen al otro lado, porque vas a salir de este mundo recontraherido. A Cristo pasó por la cruz, lo recontrahirieron, pero Él se levantó en victoria, en poder.
y te da una vida la misma que Él para que reproduzcas, para que te puedas sobreponer a toda adversidad, todo ataque del enemigo. Escucha, te anticipo algo que no te guste. Hay cientos de enemigos afuera que te están esperando para matarte, para herirte, para pegarte abajo de las piernas para que no te levantes más. Me anticipo, no para deprimirte, sino para que salgas de acá creyendo y de antemano sepas que te espera todo eso, pero que vos ninguna herida más te va a detener, porque te vas a levantar y lo único que vas a hacer es que el Señor te sane esas heridas, queden jirones de guerra, cicatrices, que a vos te honren y se te abran puertas en todo lugar y en todo tiempo. Da un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuándo es el gloria a Dios? Hermanos, el tema de los sensuales es que su espiritualidad pasa por lo emocional. Ellos adoran a Dios en un mega recital con una banda que viene de otro lado y seguramente está en el top de las radios, del YouTube y todo. Ahí se deleitan, ahí está Dios y lo adoré y sentí la presencia de Dios. O en un mega evento donde viene un predicador foráneo que convoca a un montón de gente y también es espectacular su presentación. Entonces ahí se pone cabeza ahí y bendiga una palabra profética. Detrás, urgente, sale, inclusive a veces deja su compromiso en la iglesia, a veces tiene un ministerio y no proviene, porque voy a adorar a Dios. Porque voy a sentir la presencia. Son aquellos que lamentablemente viven esclavos del yugo faraónico del entretenimiento. Reciben donde hay brillo, glamour. Su servicio a Dios pasa precisamente por estar al pie del cañón, donde hay este tipo de convocatorias que no las desestimo y las bendigo. Pero el Señor no nos llamó a ser sensuales, nos llamó a realmente a vivir una vida abnegada, a sacrificar esos sentimientos que son parte de nuestra humanidad y a empezar a creerle a la palabra de Dios. Porque precisamente los sensuales no sienten la presencia de Dios cuando a veces anda mal el sonido o el hermano se confundió la nota. No siente. No siente dar cuando nadie lo está viendo. No siente, o sea, siente. No siente ayunar, evangelizar, hacer las cosas como no le da. Entonces, como no lo siente, yo diría que no sentís que no te da ganas de pagar la boleta de la luz, no la pagués por sentimiento, vas a venir y te la corta. Porque la vida no es lo que siento, es lo que tengo que hacer en Cristo. Y usted es una nueva criatura que fue libre del yugo faraónico de la sensualidad. Y de aquí en más va a ser disparado a poner su tiempo, su vida, su juventud, su pasión, sus sueños a disposición del Todopoderoso para que Él se sirva y usted las prioridades vuelvan a ordenarse donde tienen que estar ordenadas. Deje de sentir apatía, hastío y asfixia cada vez que el Señor le convoca para realmente Él servirse de su vida. Diga gloria a Dios. Esto es tremendo, ¿no? La obediencia a Dios, el sensual, lo hace si lo siente. Generalmente no lo siente. Y por eso que hay, dentro de los sensuales hay mucho rebelde, hay mucho desobediente. Porque no lo siente, escuche, porque la palabra de Dios choca contra nuestro razonamiento. Sobrenatural. La fe es sobrenatural. Dios nos manda a vivir una vida sobrenatural. Termino con esto. El tercer yugo faraónico que pude ver en nuestras culturas, que nos está dominando y no nos damos cuenta, es el relativismo moral. Digan conmigo, relativismo moral. El profeta Isaías pudo ver esto del relativismo moral. Si tenés
Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice así: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Escuche, esto es tremendo, ¿eh? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe que Isaías estaba profetizando del relativismo moral? ¿Qué es la moral? Es lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo. El tener una noción, un equilibrio. Él estaba hablando de algo que iba a venir. Y dice, ay, como diciendo, ¿qué será de aquel tiempo? ¿Qué va a ser cuando algo que es de Dios diga, no, este es el diablo? Y cuando alguien es el diablo, digamos, no, este chabón es de Dios. ¿Qué hay cuando, estaba hablando de eso, ¿no? Cuando los valores se crucen, se entremezclen. Cuando la madre de todos ellos sea la confusión. Iglesia, te guardo de eso en el nombre de Jesús. Amados, el relativismo moral tuvo su raíz en el siglo XVIII. Aquellos que han leído un poco, estudiado, saben que lo que es el siglo de la Ilustración o el siglo del Iluminismo, donde hubo un florecer del conocimiento, de la filosofía, de las artes, y donde por primera vez el hombre empieza, el hombre, hablo de la autoridad, ¿no? Por primera vez empieza a marcar una distancia entre un gobierno que hasta ese momento prevalecía a través de ideas sacadas de la Biblia, y por primera vez se pone él por encima de la Biblia con todos los conocimientos que había adquirido, la tecnología y la ciencia y demás que estaban en flor ahí en ese momento, y pone a la razón en primer lugar. ¿Qué sucede? La palabra de Dios, las Escrituras, nos van a dar una, como esto que trabajan los albañiles, una plomada en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios, que la inspiró Dios, que es el manual de Dios para que nosotros vivamos conforme a ella, y la que nos mantiene en el equilibrio y en el discernimiento de lo bueno y lo malo, es relegada por primera vez en aquel tiempo. Esto ocurrió en Europa, ¿no? Por esa moral que venía de la Biblia, fue reemplazada por una moral que ahora dependía de la razón. La razón me iba a decir a mí, a las sociedades, al hombre, se llamó el hombre posmoderno, de qué era lo bueno y qué era lo malo. Ya nos independizamos de la Biblia. Empieza el principio de un mundo lejos o divorciado de las ideas de Dios. Esto se llamó el iluminismo o el racionalismo también. ¿Qué sucede? La razón es muy buena porque la razón obviamente es inteligencia, es conocimiento, es avance, es tecnología. Pero el hombre perdió de vista que la razón está en una condición de raza caída. Y por ende, un raciocinio que no está gobernado y guiado por Dios no puede tener un equilibrio exacto de lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, a esto se le llamó, precisamente, por eso le digo, el relativismo moral. ¿Qué es relativismo moral? El relativismo moral es que se terminaron las verdades absolutas. Algo puede ser bueno o malo, depende con el color del cristal con que lo mires. Porque la razón ahora es la que vos te dice qué es bueno y qué es malo. El problema de la razón, que siempre va a funcionar no con un patrón divino,
equilibrado y fundado en el amor de Dios, sino que la razón siempre va a tener el punto de partida en el yo. Y siempre lo bueno y lo malo en el relativismo moral está juzgado por mis intereses, mis valores, mis sentimientos. Y por eso que robar para alguien puede estar bien si él lo ve desde su lugar. Dice, escúchame, me crié en la pobreza, de estos son todos ricos, trabajan, tienen menos, y yo que no tengo nada, yo agarro un revólver y saco a robar. ¿Por qué? Y porque su conducta está fundada no en un patrón divino que dice no robarás, sino en un patrón racional que de acuerdo a sus pretensiones, sus valores, sus intereses, él lo considera positivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, el problema del relativismo moral es no solamente que ya no hay verdades absolutas, que ahora con el relativismo moral la que está comprometida es la verdad. La verdad ahora está en riesgo porque alguien puede considerar verdad a una mentira si le es funcional a él o a ella, de acuerdo a sus intereses. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y vivimos en un mundo que está bajo este yugo faraónico de sacrificar verdades constantemente. Es por eso que cuando hay corrupción en la política o en distintas áreas, hermanos, no es solamente porque a alguien se le ocurrió entrar a practicar una fechoría, un delito, un robo, lo que sea, sino también porque hay un séquito que lo reconoce. Y ese séquito no necesariamente entiende que este que se está corrompiendo o está dañando o está haciendo algo malo, no necesariamente es desentendido de lo que está haciendo este. No, o sea, en otras palabras, no es que no lo discierne, pero como está comprometida la verdad en el relativismo moral, yo puedo, si a mí me conviene, secundar a un político corrupto porque me va a dar un buen sueldo y yo me callo la boca, hablo a favor de él y no en contra. Lo que hace el relativismo moral es que hablemos de unas cosas y nos callemos otras. Hablar y silenciar de acuerdo a mi conveniencia. Hermanos, dice la Biblia que Jesús estaba predicando, San Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, después léanlo. Dice que uno de los enemigos, los judíos que iban a espiarlo, dice la Biblia, muchos de los gobernantes creyeron en él. Muchos de los gobernantes creyeron en él. Pero ¿saben qué? No lo querían decir por temor a que los fariseos los sacaran de la sinagoga. O sea, creyeron, o sea, lo que decía Jesús era verdad, ¿sí? Lo que enseñaba era verdad, sí, pero ellos lo obviaron porque dice que tenían miedo que sus intereses estaban en juego. Su conveniencia estaba en juego. Entonces estaban haciendo un acto de relativismo moral. No estaba bien lo que hacían, pero tampoco según sus intereses y sus valores a ellos les convenía estar ahí, porque dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, hermanos, en el relativismo moral todo está permitido. No hay buenos ni malos. Si todo desde mi lugar lo puedo justificar, lo puedo hacer. Por eso que hay gente que se casa con el mismo sexo, otro que se acuestan con 2 o 3, porque para ellos está bien, se cambian porque está bien. Y inclusive ahora hay leyes. Es todo relativo, nada es absoluto. Hoy yo hablaba con el pastor a la mañana y me decía, me hablaba porque él vino a predicar en el 2015, unos meses antes que tuviéramos el accidente donde partió Alejandra. Y me hablaba porque se enteró todo. Él se entera todo, está en Viedma.
Y me decía, ¿no? Te admiro. Ahora me invitó al mar, qué sé yo, me invitó, aquella vez me ha invitado. Me dice, che, pero me decía, ¿cómo puede ser que la gente te conoce, ve todo lo que haces, tenés 20 años de fruto, y viene cualquiera, lo que te hicieron, te agarran 20, 40 hermanos y se van, se llevan y se montan un grupo de gente, alquilan un local, se ponen, o sea, lo hacen algo que a las claras se ve que es un daño a la iglesia. Que se ve que le están haciendo una división. O sea, yo no te hablo, me decía, del que se va, pero los 40 que lo siguen no se dan cuenta que te está dañando. Sí que se dan cuenta, pero viven en un relativismo moral. Si a ellos les conviene por algo, no sé, le va a dar un micrófono, lo va a poner a cantar, lo va a poner acá. ¿Qué me importa que lo maten? Me matan a mi vieja. Depende de donde yo estoy parado, me es lícito o no. Y por eso muchos no se sacrifican por la verdad, la niegan. Se callan la boca delante de la verdad, miran para otro lado, dicen no me meto porque por ahí me sacan lo mío, mi parte, o apruebo una maldad porque yo ahí voy a tener un rédito. Escuche, la palabra de Dios dice que Jesús, ¿quién es? El camino. ¿Quién? La verdad. Cuando alguien aprueba una maldad en nombre de la mentira, de la verdad, y es una mentira, hermano, está comprometiendo a Cristo, a la verdad. Miren, había una frase que leí, ¿no? Me llamó la atención. Aristóteles decía, yo soy muy amigo de Platón, decía él, pero soy más amigo de la verdad. ¿Qué quería decir? Hermano, que muchas veces alguien está apañando a un delincuente, a un trucho, se le pone al lado, se une sentimentalmente, y porque es el amigo, porque es el conocido, porque cae simpático, no importa, hace cualquier maldad, yo total de vos no me separo. Escuche, está negando la verdad, está negando a Cristo. Este no es un tiempo para jugar con esto, porque la Biblia dice que si ustedes me niegan delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de los ángeles que están delante de mi Padre en el cielo. Por eso la Biblia dice, busca la verdad, comprala, no la vendas. Porque si vos te jugás por la verdad, te estás jugando por Cristo. Y la Biblia dice que si vos conocés la verdad y te jugás por ella, vas a ser realmente libres. Libres de los yugos faraónicos, de relativos, de medias tintas, de grises, de gente que no quiere dar el paso para comprometerse con el Señor, de gente que aplaude a cualquiera en el nombre de la mentira, diciendo que es verdad o que es bueno lo que es malo. ¡Ay!, dice Isaías, cuando venga ese día, porque van a estar en la confusión y en el yugo faraónico. Pero esta iglesia es libre, libre por la palabra, libre porque hay gente dispuesta a renunciar, libre porque hay gente que ablanda su corazón delante de Dios, libre porque el Espíritu Santo hoy hace una obra grande en él. Compre la verdad y no la venda. No venda convicciones, no venda su misterio, no apañe un mentiroso, un dañino, un delincuente, alguien que está haciendo mal. A mí me hace acordar esos que tienen a la vuelta de la casa el narco más grande del barrio. Le vendió droga a todos. Las 20 veces que lo chorearon, ¿saben que le choreó? Los pibes que él le vendió droga, porque están todos locos y mató, y tiene un montón de cosas que no se las ves por arriba. Pero como vos te saludas bien, vos decís, es un buen vecino, un hombre, a mí no me hizo nada, habrá jodido a otro. Hermanos, eso es comprometer a Cristo. Nadie te está diciendo salir a denunciar y hacer cosas, pero no consideres algo malo como bueno. La Biblia dice que en aquellos días al ruin se lo iba a llamar ruin y no generoso. Las cosas se dicen por su nombre.
Nadie le dice acá que salga como Juan el Bautista de denunciar el pecado. No, aquel es el diablo, te metiste con la esposa de aquel, no. Pero que usted tenga una plomada y sepa dónde está el bien y dónde está el mal. Si no, usted está en un problema. Si usted era líder acá y hubo alguien de esto que estoy nombrando y le llevó 40 personas y usted se quedó sin liderazgo y hoy usted lo ve con 40 personas porque la única que sacó acá, la única que le quedaron, y usted va y le pone me gusta en el Facebook. Y usted le pone que lindo. Entonces tenemos un problema de relativismo moral. No sé bien quién es el bueno y quién es el malo acá. No sé, estoy confundido en los roles. Nadie lo manda a levantarse, a pelear, a discutir. Nadie habla de eso. Salude, perdone, sea feliz, no te agarre odio con nadie. No hablamos de eso. Pero tampoco sea relativo en sus decisiones. No le llamen malo a lo que es bueno y a lo que es bueno no es malo. Porque se va a cumplir Isaías 5:20 y esa no es la idea. La idea es que usted, Isaías 5:20, esté allá afuera, pero que en usted no se cumpla porque usted tiene los sentidos bien abiertos, el discernimiento entrenado en las cuestiones del bien y del mal. Dios le reveló cómo son estas cosas y usted va a poder ser libre de todo lo que tenga que ver con el materialismo, con el sensualismo y con el relativismo moral. Usted va a alabar la verdad y la va a defender, porque la verdad no es solamente un hecho fortuito. La verdad se llama Cristo. Cristo es la verdad. Es un aplauso fuerte, vamos. Porque acá hay una generación que se la va a jugar con la verdad. Donde el ruin nunca más será llamado generoso. Palabra de Dios. Un aplauso fuerte. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo voy a ministrar estos minutos.